está de nuevo con nosotros un amigo y un colaborador de Televerdes, que es Eugenio Ibarzábal. Creo que prácticamente todos vosotros le conocéis. Un hombre que tiene una larga trayectoria en investigación histórica, en divulgación, escritor, ensayista, y sigue siendo un hombre activo, ¿no? En el día de hoy queremos presentaros de una forma, espero que pedagógica, su última publicación, su último libro, que es Muñagorri, El Conde y las Condesas. Esto, El Conde y las Condesas, no sé si alguna gente así, la primera lectura, dice, ¿cómo El Conde y las Condesas? Ahora lo vamos a ver. En todo caso, ¿por qué le traemos a Eugenio hoy? Yo le decía que era una oportunidad que nos explique su libro, que nos acerque a esta realidad histórica, pero es que además le he pedido que lo haga en un contexto determinado. 2026. Y hace 500 años, ¿qué pasó? Primero, hace 500 años se creó, muy importante, la Anteiglesia de Loyola, por desanexión de la Aldeán, ¿verdad? Sobre eso hemos hablado en alguna conferencia. Pero coincide que en 1526 se aprueba el Fuero Nuevo de Vizcaya. El Fuero Nuevo, que es el ordenamiento jurídico que regulaba el gobierno de la Señoría de Vizcaya y, muy importante, regulaba los derechos y libertades de los vizcaínos. Y en otros territorios vascos había un régimen, digamos, que análogo, similar, tal vez el vizcaíno era un poquito más avanzado. Bueno, no puedo discutirlo. Entonces decíamos, ¿por qué no unimos las dos cosas? ¿Por qué no traemos la reflexión sobre lo que era el régimen foral y lo que ocurre en este periodo histórico que Eugenio nos va a trasladar, que va desde la segunda parte del siglo XVIII hasta la primera parte del siglo XIX en el País Vasco? Además, son 150 años de otra realidad, que no es para conmemorar, sino para recordar, que es en 1876 se produjo la segunda ley abolitoria de los pueblos vascos, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que hemos escuchado. Entonces le decíamos, Eugenio, ¿por qué no hacemos un acercamiento de tu libro con esta perspectiva, ¿no? Entonces entramos en materia. Lo que vamos a hacer es, primero, Eugenio y yo vamos a charlar entre los dos, para hacerlo ameno, y luego, dentro de un ratito, lo vamos a abrir para que dialoguemos entre todos. Porque yo creo que hay algo importante. La historia es bonita, para los que tenemos cierta curiosidad intelectual y cierta apetencia por esta disciplina. Tú descubres historias preciosas y historias extraordinariamente horribles, ¿no?, del pasado. Y esto nos da una perspectiva de lo que fue el pasado, muchas veces nos ayuda a comprender el presente y nos da algunas instrucciones o indicaciones de cómo abordar el futuro. Y yo creo que es verdad. Lo que íbamos a escuchar nos puede ayudar a todo esto. Eugenio, por entrar en materia, frecuentemente los historiadores, los politólogos hablan del convulso siglo XIX del País Vasco. Convulso, ¿por qué? Porque fue un siglo complicado, lleno de guerras, conflictos, y tú lo cuentas en tu libro, ¿no? ¿Puedes acercarnos brevemente a lo que es esta realidad, estos conflictos que surgen antes, evidentemente, en el siglo XVIII, básicamente por el paso del antiguo régimen a la revolución liberal? Bueno, no me adelanto. ¿Nos puedes acercar primero el contexto histórico? Bueno, sí, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando de años del siglo convulso. Convulso creo que es una expresión generosa. Es un siglo terrible. Es un siglo terrible. Y vamos a ver un poco siguiendo la línea de Carmelo. A veces lo que hacemos con la historia es que como pensamos de una manera determinada, hoy, aquí, ahora, y lo que hacemos todos es, muchas veces me echo para atrás, cojo lo que me interesa, ¿de acuerdo?, para justificar mi posición actual y tiro para adelante. Es decir, lo que hago en muchas ocasiones es aprovecharme de la historia para hacer lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, no aprendo nada de la historia. Conforme, ¿no? Yo os diría una cosa, que tengamos un poco otra mentalidad un poco diferente. Olvídate un poco de rollos actuales. Un poco, y dices, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿No? Y
En ese sentido, ¿qué puedo yo aprender para hoy? Después de escuchar esto o después de aprender esto, ¿ha cambiado algo mi manera de pensar? Y creo que esta es un poco una actitud sana, ¿no? Entonces, yo recuerdo, pues mira, me siento una persona privilegiada por muchas razones, y entre otras porque tuve buenos maestros. Y un maestro que yo tuve fue Julio Gerbaroja. Entonces yo iba todos los viernes allí, tenía 24, 25 años, 26, y entonces cogía el coche y a Vega de Vidasoa a visitarlo. Y entonces me acuerdo de escucharle una frase que aquel día estaba además Xavier Lete, el cantante, estábamos los dos, y entonces él dijo: con el siglo XVIII que tuvimos tan sugerente, ¿cómo nos pasó lo que nos pasó en el XIX? Porque claro, el XVIII, haceros la idea que es, hay un grupo que es la Ilustración, hay los ilustrados, fundamentalmente origen guipuzcoano, conforme, unos jauchos, una gente rica, cuidado, rica no como el duque de Alba, es decir, que las proporciones son completamente diferentes, ¿de acuerdo? Pero que tenían caseríos, que tenían una serie de posesiones y que podían hacer una cosa, es no trabajar, que es lo que hacía todo el mundo. Ellos no trabajaban y ellos van fuera, visitan fundamentalmente Francia. Entonces París es el centro de la jugada, como es lógico y normal. No era Londres, no era Italia. Italia era en un sentido artístico, pero París era el centro. Y entonces van y lo que ven es, caray, salen de Azcoitia, salen de un pueblecito guipuzcoano, de 5.000 habitantes. Y entonces, caray, ¿estos cómo están? ¿Qué cosas están pasando? ¿Qué movimiento hay? ¿Qué movida hay? ¿Y nosotros cómo estamos? Entonces es una especie como de arranque, un poco de ganas de hacer cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Conforme? Y entonces estos se empiezan a juntar. Y hay una cosa, el día pasado estaba dando una charla y alguien en Hernani me dijo: pero estos no eran unos capitalistas. ¿Cómo van a ser unos capitalistas, gente de finales del 18, cuando todavía no se ha producido ni la revolución industrial? ¿Conforme? Pues eran unos anchos, pero caray, era gente generosa. Era gente que empieza a estudiar, que empieza a tener ideas, que se junta y sobre todo que pone su dinero. Conforme. Y empiezan a sacar ideas y empiezan a sacar proyectos, etc. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es lo siguiente, hay un momento en que no tienen dinero, hay un momento en que dicen: tenemos que hacer cosas, tal. Oye, vamos a hacer una llamada a todos los vascos que están en América, que han estado trabajando por allí, que se han marchado, todos los inmigrantes, a ver si nos pueden ayudar. Y fíjate, dos cosas. Primero, juntan 1.500, finales del 18. Y todo esto por carta, porque para que nos hagamos una idea de cómo funcionan las cosas, por carta. No es WhatsApp, o no es un correo, o no es una llamada. Juntan a 1.500 y le ponen dinero. ¿De acuerdo? Había una diáspora que funcionaba, etc. ¿no? Bien. Entonces, ¿esta gente qué le pasa? Esta gente lo que le pasa es que empieza a sacar ideas y básicamente el país le aparece un país muy conservador, que es no. Ellos ven, y esta es una idea que para mí me llamó la atención, tenemos que cambiar algo antes de que nos venga la ola que va a venir de cambio. Tenemos que hacer un esfuerzo por adelantarnos, conforme. Cambiar algo para que a veces no cambie nada, conforme, pero tenemos que cambiar, ¿no? Y es no y no. Os voy a poner un ejemplo. El hospicio de Vitoria. Esta gente lo que está obsesionada con todo lo que significa pues, la pobreza en aquel momento y gente que se lo está pasando muy mal, y estos están obsesionados con un tema que era el alcoholismo. El alcoholismo era muy importante en aquel momento en el país, ¿de acuerdo? Y entonces, oye, ¿por qué no recogemos a esta gente? ¿Por qué no los educamos? ¿Por qué no nos metemos a enseñar un oficio que puedan trabajar, que les hacemos una serie de cosas y para que ellos se puedan independizar? Pues esto suena muy bien, pero al final la gente de los oficios de la zona empieza a decir: oye, esto nos van a hacer competencia. Y
rechazan todo. Así, no sé cuántas iniciativas. Yo creo que lo que más interesante les sale es hacer un buen colegio, que era el seminario de Vergara, que traen gente de fuera y es una referencia desde un punto de vista cultural. Pero lo demás es plazo. Yo tengo la impresión, leyendo, por ejemplo, las cartas del conde de Peñaflorida, que es el hombre fundamental, ¿no? Hay una tristeza enorme, una sensación de soledad, ¿no? Manda cartas y no le contesta a nadie. Vale. Y sin embargo, suena. Es un mundo que hace un esfuerzo enorme. Pues bien, a esta gente, este mundo sugerente, lo que al final le pasa es que vienen, ¿qué viene? Pronto, sin darte cuenta, como suele pasar muchas veces en la vida, que te invaden los franceses. O que te pasan cosas que tú no tienes, que tú no tienes nada que ver, porque pensamos nosotros muchas veces en el país, necesitamos un plan estratégico a medio plazo, tal. El papel aguanta todo. Pero de repente, Trump invade y monta el follón que está montando. Y te trastoca todo. ¿Dónde está el plan estratégico? Conforme. Entonces, esa idea, y sobre todo, si por ejemplo, otra idea que es interesante, si Europa es poca cosa en este momento, nosotros que formamos parte de esa pequeña cosa, todavía somos menos. ¿Me explico? Hay muchas veces una cierta arrogancia. Nosotros, nuestro plan, Espera un poco. ¿Cómo salimos de esta con el mal menor? ¿No? Y esto se dan cuenta. Y entonces, pero las reacciones. Y esto es una idea que yo creo que anda ahí. Estamos en un país, somos un país muy conservador. Para lo bueno y para lo malo. Y luego van a venir... Cuando hablamos del día de 30, es que nos encontramos con 4 guerras. 4 guerras. De una crueldad espectacular. Porque además pasa otra cosa, y es la siguiente. Es cuando los franceses invaden, y se incorporan en esta. Claro, para los franceses, cuando empiezan a las rebeldías, y los rebeldes y los guerrilleros, esa gente para ellos son bandidos. Conforme, no hay ningún respeto de ningún tipo. Conforme. Y a un bandido se le puede hacer cualquier barbaridad. La crueldad es, no sé, es el pan no es lo normal. Conforme. Y esa manera de guerrear es la que luego se va a plasmar en la Primera Guerra Carlista. Para que lo sabéis, en la Guerra Carlista estamos hablando de 1833 a 1839. Pero en el fondo, las maneras de luchar son la que ha sido en contra de los franceses. Zumalacárregui ha sido un hombre en contra de los franceses y la mayoría de los que han estado en esta ocupada. Entonces, crueldades, todas. Ya hablaremos luego con más detalle, pero haceros la idea. Esa imagen que tenemos, por ejemplo, de los nazis, que metían a la gente, mujeres, niños, hombres, en una iglesia y luego esa iglesia se quemaba. Conforme. Eso ha pasado aquí. Eso ha pasado aquí. No quiero. Sí, me parece muy expresivo lo que cuenta Eugenio. Estamos en un momento que pasamos del antiguo régimen a la revolución liberal, ¿no? Que ha contado la Ilustración, esta gente que durante el siglo XVIII va construyendo todo el aparato ideológico, ¿no? Donde antes se decía el rey tiene toda la legitimidad, es la fuente de poder. Perdón. El rey tiene la legitimidad, ¿no? Y ahí surge el poder y las leyes, el pueblo es nada. Y el régimen liberal va a decir, no, esto no puede ser, tiene que haber una constitución que fije el esquema de gobierno, con un parlamento, un gobierno, los ciudadanos tienen que poder votar a su modo, ¿verdad? Tiene que haber unos derechos y libertades, es el régimen liberal que viene. Pero esto se confunde también pues, con la apetencia de dominación de unas naciones sobre otras, ¿no? Se arma un lío bastante considerable. A nosotros nos coge, en el antiguo régimen, los territorios vascos tenían un peculiar modelo de gobierno propio, ¿no? Y un modelo de relación con la corona, en este caso de Castilla, ¿no? Nosotros teníamos algunas instituciones que casi se aproximaban más al modelo liberal, ¿no? Teníamos parlamentos propios, las Juntas Generales, aquí en Vizcaya y Guernica, teníamos un gobierno controlado por la institución parlamentaria, teníamos unos derechos y libertades reconocidos. Fijaros un detalle,
cuando yo empecé a estudiar Derecho hace unos cuantos años, se hablaba del Bill of Rights como la gran referencia en la historia de los derechos y libertades de los ciudadanos ante el poder absoluto del rey. Casi un siglo antes del Bill of Rights en Inglaterra, se aprueba el Fuero Nuevo, que recoge, el Fuero Nuevo es la carta que reconoce los derechos y libertades de los vizcaínos. Se adelanta casi un siglo, algo que a Hamilton, que era el vicepresidente de Estados Unidos después, le emocionaba, le sorprendía, ¿no? Donde Rousseau de alguna manera indirecta, pero lo dice, estos vascos tienen un modelo muy, si me permite la expresión, muy cercano a lo que es el modelo liberal constitucional. Entonces a nosotros nos coge en esa transición, como dice Eugenio, con 4 guerras en ese periodo, con un conflicto dinástico enorme, donde el rey Fernando es el que de alguna manera defiende, no sé si lo describo bien, pero es la posición absolutista. La reina Isabel encabeza un movimiento liberal que quiere implantar en España desde 1812 una constitución, y en esa trifulca a nosotros nos enreda la cuestión dinástica y nos encontramos con una parte del país que quiere defender sus fueros y se alía con el poder carlista en su mayoría, entiendo, y se arma la boda, ¿no? Y en este movimiento esto acaba mal, acaba con la abolición foral. Eugenio en su libro hace una expresión, hay un párrafo que me parece muy interesante, que siempre con su carácter pedagógico lo dice de manera muy hermosa. Dice, en el fondo lo que se está en juego era lo que siempre habíamos tenido, que era decidir nosotros de quién dependemos y cómo gobernamos en lo nuestro, ¿no, Eugenio? Sí, de alguna manera, vamos a ver, para situarnos un poco, otra idea que es para mí interesante, por lo menos que tomas conciencia. Estamos hablando de un país de unas dimensiones muy pequeñitas. En esa época Bilbao tendrá 14, 15, no tendrá más. Donosti tendrá, ¿qué? 10, 12. La más grande sería Pamplona, por ejemplo. Pero una Azcoitia tiene 5. Entonces, a ver, y no hay una especie como de capital clara, conforme. Y en ese mismo momento, Sevilla tiene 200, 250.000. Cádiz tiene algo menos, pero anda por ahí. Madrid estará en 300.000. Conforme, entonces, somos una cosa muy pequeñita. En este follón padre, somos una cosa muy pequeñita, con una relación de fuerzas muy, muy pequeña. Eso parece un detalle para entender las cosas. Segunda cuestión, con el tema foral. Vamos a ver. Es decir, yo creo que es también un poco situar nosotros en aquel tiempo. Es, como si dijéramos, son municipios, que es la idea fundamental, conforme, que tampoco es tan original de aquí, en otros lugares también pasa, solamente que aquí se mantiene por esa razón. Esos municipios se juntan de vez en cuando, sus representantes mandan y montan un pequeño parlamento, juntas generales, conforme, que además va de un sitio a otro, y esas juntas generales montan una diputación para hacer 3 o 4 cosas que le ha ordenado las juntas generales correspondientes, hechas las cuales esa diputación se disuelve. Y es organismos muy pequeñitos también. Conforme, otra idea, es desde un punto de vista, ¿y de qué se ocupa? Se ocupa de lo nuestro, de nuestras cosas, porque hay una cercanía, porque consideramos que lo van a hacer mejor. No hay ninguna duda, son los nuestros que hablan de lo nuestro. Vale. Más, con el tema, ¿hasta dónde llega la competencia o el autogobierno? Llega bastante lejos. Puede llegar a que incluso, desde el punto de vista de ejército, va a haber unas milicias que se montan cuando es necesario, conforme, y entonces esta gente son unas baserritarras que por la mañana están, o por la tarde están trabajando en el campo y por la mañana están en el ejército. Conforme, son cosas muy, como es normal. Y con armas siempre hubo, porque siempre a los vascos les han gustado las armas. Y siempre había sus sitios, sus polvorines, sus historias, siempre separaron las armas por un lado y la pólvora por otro. Conforme, pero había.
acuerdo? Entonces hay algo, y en un momento determinado está la cosa de que si el tema ya va para adelante o va mucho más y tal, ahí estaba el ejército de Castilla, porque entonces cuando hablamos de Castilla y España, pero es el ejército de Castilla, ¿conforme? Esa idea, por tanto, hasta ahí llega bastante. Otra idea, desde el punto de vista jurisdiccional, pues hay muchas cosas que se juzgan aquí, y hay otras cosas que llegado un momento van a la Cancillería de Valladolid, dependiendo de qué cosas. Vale. Dos, otra cosa es que hay un diputado general, conforme, y hay también un corregidor. El corregidor es el representante de la monarquía, conforme, y ahí juegan los dos. Es decir, vamos a ver, son como una especie, hay unas reglas de juego que se respetan, más o menos se respetaban, conforme. Y yo diría que es algo así como decir, hasta comienzos del 18, las cosas son relativamente claras y relativamente... Ahora, como la desproporción es tan grande entre lo que significa el poder de Castilla y lo que significan las cuatro de aquí, siempre hay una tendencia a entrar en lo de aquí. ¿De acuerdo? Siempre lo hay. Entonces, otra idea que es interesante es, muchas veces cuando se habla de España, ellos hablan de España con total normalidad. Total normalidad. Pero fijaros un poco también en qué sentido hablan. También hablan de nación vasca, también hablan de nacionalidad vasca, también hablan de que Guipúzcoa es una nación, conforme. Es decir, igual los términos no nos valen para entender una serie de cosas, conforme. Es como si nosotros somos europeos, bien, pero eso significa lo que significa, conforme. Entonces, es unas reglas de juego y tal, y lo principal para mí es, tú a mí no me toques, tú a mí déjame en paz. Yo estoy aquí y tú estás ahí. Si nos respetamos, aquí no hay ningún problema y no pasa nada. Y tampoco es un afán, aunque alguien utilice la expresión independencia, más bien lo que ellos hablan en ocasiones, yo tengo derecho a decidir de quién voy a depender. Conforme, que es un juego como muy curioso, ¿de acuerdo? Y habrá un momento, cuando es la Primera Guerra y entra la Convención Francesa, que empiezan a discutir y a hablar de quién debe depender. Nosotros, de los franceses. Hay un debate curiosísimo en ese tema. Por lo tanto, cuidado con los juegos o cuidado con las... Eso funcionaba de esa manera. Y luego va a pasar otra cosa que es importantísima, y es, como ese poder es muy fuerte, aquí va a haber un mundo de diputados, de políticos de aquí, que se van a comportar como juncos. Vizcaya es siempre más brava, Vizcaya siempre es más, entra en la pelea más fácil. Pero, por ejemplo, los guipuzcoanos son como juncos. Son gente, les viene el problema y el junco se baja. Y en cuando hay la oportunidad, vuelve al mismo punto. ¿Explico? Y así hemos estado, como si dijéramos yendo y viniendo, pero manteniéndote. Esa idea para mí es importante. Y hay otra línea que es muy importante, que es desde los caballeritos. En este mundo hay gente moderada, porque vas a observar que hay como tres mundos. Un mundo que se quiere cargar todo esto, conforme, desde Madrid, una serie de cosas, con algunos de aquí que también se apuntan a la batalla. Hay otra gente que ante cualquier cosa se echa al monte. Y luego hay una gente que aún está en la mitad, haciendo lo que puede. Luego hablaremos más despacio un poco de esta posibilidad. Pero a mí lo que me gusta es lo que significa todo ese mundo liberal moderado, que luego va a desembocar en lo que para mí es incluso el siglo XX, que luego hablaré con toda claridad y lo explicaré que para mí significa el nacionalismo vasco en un sentido determinado. Porque otra de las cosas es que esas tendencias que hay ahí se vuelven a repetir y a escuchar. Por ejemplo, hay muchas cosas. Los fueros es una concesión del rey. Y se repite, conforme. Y aquí, por ejemplo, ahora podemos escuchar el autogobierno, gracias a la Constitución. Si no hubiera sido por la Constitución, no habría autogobierno, por ejemplo. Oye, perdóname, aquí el autogobierno y las ganas de luchar con una serie de cosas
se produjeron antes de la Constitución, conforme. O es como algunos dicen, que llegan a decir, no, tenemos Constitución gracias al rey, gracias a Juan Carlos. Entonces, ¿qué pasa? Es una concesión. O sea, que lo mismo que él hizo, lo podría deshacer. ¿Pero de qué estamos hablando? Esos debates ya están, conforme. Y otros que vamos a tocar inmediatamente. Por tanto, hay un mundo... Esto es, nuestro país, nuestro tema es como la porcelana fina, que hay que tener mucho cuidado. El autogobierno es porcelana pura. ¿Cómo es la democracia en España? Porcelana. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que ha pasado ha sido terrible. Ahí hay una serie el tema el francés, después viene la invasión francesa, otra vez sale, hay una serie de periodos, y entonces hay momentos en que lo mismo, estamos con fueros, te quitan los fueros, están con fueros, te quitan los fueros. Es una especie como de arriba, hasta que en el 33 pasa una cosa muy grave, es que se produce una sublevación carlista a favor de un pretendiente. Y digámoslo con toda claridad, nos metemos en un lío de pantalón largo, en un tema estrictamente dinástico. Unos provocan la sublevación, sublevan, y ante la sublevación hay una reacción del mundo madrileño, del mundo llamado liberal. Ojo con las palabras. Cuando hablamos de liberal, da la impresión de que son liberales en el sentido actual de la palabra. No lo son. Carmelo ya ha dicho una serie de cosas. Son más partidarios de que hay un parlamento, de que hay una constitución, de que el rey tenga menos poder que otros, pero de eso a las imágenes que podamos tener de lo que es un liberal, pues dista mucho. Pero hablaremos un poco de eso. El libro es muy interesante para descubrir. Claro, el pensamiento político vasco va a ir evolucionando, ¿verdad? A veces uno cuando se acercaba, yo cuando era un jovencito y acercaba a la foralidad, decía, bueno, básicamente la defensa de la foralidad recae en manos de los carlistas, ¿no? Porque es verdad que el mundo del carlismo es la defensa de la foralidad como parte de su pensamiento político, ¿no? El libro de Eugenio es muy interesante porque nos descubre la sensibilidad de un mundo liberal, digamos igual en dos trazos, que es profundamente fuerista, ¿no? Un liberalismo que puede tener como dos facciones. Un liberalismo dice, esto se ha acabado, aquí el que manda es el que manda, el Estado constituye una constitución, un parlamento y un gobierno, y vosotros os callaréis y hacemos una distribución administrativa. Eso puede ser una fórmula, la más agresiva, y hay un pensamiento liberal que dice, no, pero vamos a buscar en este momento histórico una adecuación de nuestro régimen foral al modelo constitucional, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se puede hacer de muchas maneras. En Suiza se hizo de una determinada manera. Cuando se crea Estados Unidos se hace de otra manera, respetando los estados. Y claro, todo esto se enreda con las guerras que se van a ir sucediendo. Y yo creo, a ver si tú compartes conmigo, con una debilidad vasca. Es que el país tiene posiciones heterogéneas, como ha dicho Eugenio, con poca capacidad de unidad. Por lo cual, ante no voy a utilizar la palabra enemigo, pero a un contrincante o a una posición contraria que es súper poderosa, de un Estado que se está construyendo con mucha fortaleza, con instrumentos poderosos, nosotros tenemos una gran debilidad, además con una afición nuestra muy frecuente entre los vascos, que es la creación de chocos y escisiones, ¿no? Entonces, Eugenio, compartes conmigo que ese momento es un momento súper delicado, el enredo con la cuestión dinástica, la avalancha liberal, nuestra debilidad, y sí, hay, digamos, un cuerpo, tanto en el bando carlista también, que hay gente, digamos, moderada, pero en el bando liberal hay todo un corpus ideológico que se está construyendo que no tiene la fortaleza suficiente para crear un tiempo nuevo. Y aquí aparece la figura de Muñagorri. Entonces, de todo esto que te he contado, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo diría, me estaba viniendo a la cabeza una idea, que es la siguiente también, es ¿de dónde empieza el follón? ¿Cuándo empieza el follón? Pues más o menos empieza el follón con los Borbones.
porque anteriormente ha habido más o menos una relación relativamente razonable, conforme, pero ya con el Borbón, Felipe V, vale. Pero curiosamente, fijaros lo que nos pasa. A mí, ya sabéis que es la guerra de sucesión, comienzos del 18, y es entre Austria, hay dos posibilidades, o bien los Borbones o bien los Austrias, y hay hay que elegir, conforme. Una de las cosas que hace la gente vasca es quedarse con los ganadores. Menos mal que se ponen con los Borbones, con Felipe V, porque fíjate, si se llegan a poner con los otros, les pasaría lo que va a pasar con los catalanes, que los van a barrer y les van a quitar todo lo que tienen. ¿Comprenden? Entonces, otra de las ideas que hace pensar un poco es nosotros siempre con los perdedores, una detrás de otra. Pues hubo un momento en que nos pusimos con los ganadores, conforme, gracias a los cuales esto se mantuvo. Esta es otra idea también que yo creo que merece la pena un poco tener en cuenta. Somos más progres que ni sé, somos más los más coherentes, los más no sé qué y los más no sé cuántos. Sí, pero una detrás de otra. Una detrás de otra. Entonces, con Felipe de esto, que empieza, ahí empieza un poco todo el tiro. Lo que pasa es que luego va a haber más y más, y este Borbón va a ir a más y a más y a más. Bien. Entonces, una idea que también esto, para entender un poco el libro, he cogido 4 personajes. En lugar de contar una historia, pues en un plan de historiador, he hecho un relato. Y lo que he hecho es un poco coger a unos personajes como si dijéramos que fueran un poco los protagonistas de la jugada. ¿De acuerdo? Y he tratado un poco de tratar de poner al lector un poco en esas tesituras. ¿Quién es Muñagorri? Pues Muñagorri es curiosamente un empresario. Un empresario que tiene 7 ferrerías, que en un momento determinado se da cuenta de que lo que está pasando en la guerra carlista es un desastre, conforme, y dice, hay que hacer algo, y entonces él saca una bandera, que luego hablaremos de paz y fueros, ¿vale? ¿Quién es el conde? El conde es el conde de Villafuertes, Manuel José de Zavala, que es un personaje de esos moderados de los que estábamos hablando, conforme, un hombre de Tolosa, y este se va a ser un jaucho, que va a ser la típica expresión de lo que estaba hablando de los juncos, pero un hombre absolutamente firme con todo el tema foral y de libertad de ley. 3, hay 2 condesas. Una es la condesa, la de Villafuertes, se llama Escolástica, conforme. Y la he puesto aquí también para situarnos de cómo son las cosas. Es decir, tiene un marido, el conde, que de alguna manera está de la fe calamica, él es un hombre de dinero, pero al mismo tiempo también es un hombre científico, es un hombre ilustrado, etcétera, etcétera, está viajando de un sitio a otro, etcétera, y me encuentro con una mujer que no tiene estudios en apariencia, pero lleva el patrimonio de la casa, lleva el tema de los hijos, lleva todos los temas jurídicos cuando empiezan las broncas, lleva una serie de responsabilidades, y me digo, caray, que es un poco para... Si sin esta, no hubiera hecho absolutamente nada. Y todo lo hacen por cartas. Escolástica está escribiendo cartas, 3 y 4 cartas al día. Y lo hace todo por cartas, conforme. Y luego, ¿qué va a pasar? Hay otra condesa, la condesa de Chauz. La condesa de Chauz es prima de conde. Y es, en principio, la marquesa de Montermós, que fue amante de Bonaparte, el hermano de Bonaparte, de Napoleón, conforme. Que es una mujer navarra, en Vitoria, y entonces con 17 años se enamora de un pesado, conforme, del marqués de Montermoso, que seguramente el sexo le importaba muy poquito, conforme, y entonces tiene una hija, Amalia, y se cansa inmediatamente, aparece en una parte, se enamora locamente de él, y termina en Madrid, la acompaña y tira y se la juega absolutamente todo, conforme. Bonaparte la deja absolutamente mal. Y finalmente se observa que ella tiene que marchar porque es una francesada, termina en París, y se observa que hay una relación entre los 2 primos, entre el conde y la condesa de Chauz, conforme hay unas cartas, etc. Y entonces yo creo que están enamorados, seguramente un amor platónico, eso no significa que habrá otro tipo de cosas,
pero hay una relación muy especial. Entonces, estos 4 personajes con sus cartas, pero claro, para hacer esto me he cascado 12.000 cartas. Entonces, un poco estos 4 personajes, ¿de acuerdo? Estos son un poco más o menos, aparecen otros, pero he tratado un poco de que sea un poco navegado, y con eso pues sí, ganamos también con que tú. Menegorri, en relación con el Conde de las Condesas, trata de buscar una solución a la guerra horrible, ¿no?, que está desangrando el país. Se la juega personal y familiarmente y patrimonialmente y acaba siendo asesinado. En el camino intenta distintas fórmulas. Hay quien dice de él que le acusan de ser liberal porque tiene relación con el gobierno de Madrid. Hay quien dice que es un hombre comprado por el gobierno liberal de Madrid. Bueno, imaginaros en esta trifulca, ¿no? Pero Menegorri es un hombre... Es una historia muy bonita. Por cierto, yo recomiendo que os leáis el libro. Tenemos 20 ejemplares aquí, si alguien lo quiere, por un precio moderado y además firmado por el autor. O sea, maravilloso. Entonces, este plano que cuenta Eugenio me parece muy bonito, del plano de las grandes cosas, de los grandes fenómenos históricos, los pueblos, las evoluciones, las revoluciones, la realidad humana que está por debajo, ¿no? Yo creo que este es un fenómeno curioso. Evidentemente hoy no vamos a poder agotar todos los temas, porque es que esto es muy amplio, ¿no? Podríamos hablar, fijaros, lo que viene después de todo este periodo, ¿no? Cuando finaliza la primera guerra carlista, acaba con la Revolución Floral del 39, 1939, luego vendrá otra guerra, habrá una segunda ley abolitoria en 1976, posteriormente todo este humus ideológico que se ha ido construyendo va a dar lugar a un a un fuerismo vasco que se va a hacer más expresivo, que incluso va a hacer un esfuerzo, pues si compartes conmigo la idea, va a ir concretando su pensamiento político, ¿no? En contextos históricos muy complicados y desde la debilidad, en mi opinión. Es un fuerismo carlista que sigue adelante, un fuerismo liberal con dos líneas, ¿no? Si quieren, pues, amoldar todo la Constitución española y se acabó el fuerismo, digamos, el fuerismo vasco. Un fuerismo liberal que dice, no, podemos llegar a un acuerdo. Y luego, después, nacerá el nacionalismo vasco. Pero no vamos a entrar en este tomate porque es mucho mate. A mí una cosa que me ha impresionado del libro de Eugenia, aparte de este doble plano, que me parece interesantísimo, porque nos hemos dedicado a la vida política. A veces solemos hablar en privado, en familia, ¿no? Lo que son los grandes temas políticos y lo que es la realidad humana, ¿no? El que está ahí, en la de Monterreyes. El sufrimiento diario, en las relaciones personales, ¿no? Y son realidades que al final muchas veces son decisivas, ¿no? Hay personas en la historia de nuestro país que han sido decisivas. Eugenio nos habló de Juan de Guerra, un hombre decisivo. A mí, Eugenio, una de las cosas que más me sorprendió de tu libro y me hizo mucho que pensar fue la extrema crueldad de las guerras carlistas y de algunas otras. Joseba Grazkuena suele hablar también del fenómeno del bandolerismo vasco en el siglo XIX. Landeta dio una conferencia donde hablaba de cómo los bandoleros de aquí de la zona se encargaban de o echar abajo con barcos que entraban por la ría del Nervión o capturar todos sus bienes cuando tenían problemas, ¿no? O sea, teníamos buena gente y de baja. Entonces, Eugenio, cuando estaba leyendo el libro, me vino una idea. Yo pensaba para mí, y lo comparto hoy, se lo he dicho a Eugenio, yo solía pensar, claro, en mi juventud, yo recuerdo la primera vez que vi hablar de ETA. Fue en el frontón de la Universidad de Deusto, estábamos allí todos los chavales, que éramos años 75. Y aparece un tío súper, no elegante, pero vestido normal, con una claridad y una conciencia y un dominio de... Entonces yo siempre he pensado, joder, el extremismo etarra, la crueldad máxima, ¿no?, que hemos sufrido durante decenios. Yo decía, ¿será la justaposición entre el soberanismo vasco más el marxismo-leninismo? Era una interpretación igual, seguramente absolutamente simplista, ¿no? Y yo pensaba cuando leía a Eugenio en su libro, digo, oye, aquí debajo hay más. Esto conecta con algo que hay en nuestro país, no sé si la zona oscura, ¿no?, de nuestra realidad histórica, de nuestra realidad humana. ¿Qué opinas, Eugenio? Sin duda. A ver qué os parece esta idea. Un poco
ha habido un gran debate, la primera guerra carlista. Fue un debate foral, fue una guerra foral. Y dices, me sorprendí cuando te das cuenta que en el año 33, lo cierto es que los fueros están vigentes cuando se produce la sublevación. Por lo tanto, no puede entenderse como una especie como de lucha contra o de defensa, porque estaban vigentes. Vale. Es una sublevación. Vale. Hecho por algunas personas muy concretas. ¿De acuerdo? Tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, ya no digamos en Navarra, etc. Vale. Pasa lo que pasa. Entonces, ¿la gente qué hace? ¿Qué piensa? ¿O cómo se? Qué fácil es decir esto. Resulta que hay una sublevación. Desde Madrid, que tratan unas tropas, una canda de pobres chicos traídos de Castilla y Andalucía porque son pobres y no pueden pagarse y no pueden liberarse del tema y vienen aquí a morir, conforme. Cometen, los generales que están aquí en guerra son generales que han venido de la parte americana y que se han dedicado a romper toda la resistencia de algunos países, ya son no americanistas en ese sentido, ya son crueles. Y entonces cuando llegan aquí se produce una represión brutal. Aquí, lo mismo en la línea de los bandidos anteriores, con los franceses, tú aquí como un resistente puedes hacer lo que quieras. Le quemas el caserío, le matas a cualquiera, le violas a quien te da la gana. Los prisioneros no hay ni uno que se respete, por lo tanto puedes... Entonces, claro, si te pasa eso y le han matado a tu hermano, se resulta que el caserío está quemado. ¿Tú con quién te vas a poner? No te vas a poner tú en nombre del liberalismo y te vas a con los que le han matado. Te pones en contra de los que te han matado y te escapas y te pones y te metes en una banda. ¿Conforme? Entonces, para entender muchas veces, es decir, ¿qué pensaba el país? No sé lo que pensaba el país, las gentes de aquí. Solo sé que había una guerra y que había que apuntarse, porque no tenía tampoco otro remedio. Esa idea un poco para mí es importante. ¿Qué ocurre? Que poco a poco, la gente se va a dar cuenta de que esto es un desastre. ¿En qué lío nos han metido? ¿Qué sacamos de aquí? Esto es una guerra que algunos han montado para que este memo de Carlos le quite el puesto a Fernando. ¿Y eso a mí de qué me va? ¿Conforme? Entonces, eso una idea. Otra idea con el mundo carlista ya políticamente hablando. ¿Qué es el carlismo? El carlismo tiene muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Pero es una idea, es una actitud ante la vida que lo que sea, es una defensa de lo que sea, pero siempre ideologizada, con una ideología encima. Que por cierto, puede ser Dios, patria y rey, luego puede ser Franco en la etapa del reguete, luego puede ser el marxismo-leninismo o incluso hay otras relativamente recientes con el antifascismo. ¿De acuerdo? Pero, es decir, es una idea, cambia, pero es una ideología. 1, 2, la ideología es lo de menos, lo importante es lo que van a hacer. 2, odian la negociación y el diálogo. Odian la negociación y el diálogo. Aquí no hay... Todo lo que sea negociar y dialogar es cesión para esta gente. Odian ceder es lo peor que se puede hacer. Han negociado, han cedido, han traición. Esa es otra idea que es muy importante. Por lo tanto, siempre, como no saben, es o 0 o 10. En consecuencia, siempre a perder. Luego, siempre tendencia a salir de las instituciones, a no jugar dentro de ellas, siempre a salirse de. Conforme. Y luego hay otra tendencia, como estás fuera, como estás metido en un lío, inmediatamente la tendencia puede ser la violencia. Eso es el carlismo. ¿Y el carlismo? ¿No estabas conectando ETA con el carlismo? Claro, es decir, que de alguna manera hay varios hilos aquí, en el mundo carlista de este país. Yo os digo con franqueza, todos los mundos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y hay que respetar lo que hagas. Pero políticamente es
peligrosísimo a la luz de la experiencia de lo que ha pasado históricamente en ese país. Y para mí ETA es como dijéramos, aunque se sorprendería, pero... Y hoy nos encontramos, sale de ahí, está ahí, es esa mentalidad, es esa actitud ante las cosas. Los demás somos traidores. Todo es la cesión. ¿Ya? Aquí tengo un papel, con respecto, por ejemplo, ahora hay una tendencia a defender a Zumalacárregui. De la izquierda Abertzale, hay libros que en este momento te están hablando de que Zumalacárregui era un Abertzale, era un republicano y federalista. Y bueno. Zumalacárregui era un genio militar, un hombre brutal, pero de una capacidad de comprometerse con los suyos muy valiente hasta el exceso, por eso va a morir, conforme, la gente le sigue, el tío Tomás, conforme. Pero ¿cómo pensaba? Mira, aquí tengo una carta, año 23, cuando él se ha metido con que no os voy a explicar todo el tema guerrilla, realistas, etc., y dice: los jefes y oficiales que suscriben a nombre del 2º Batallón Ligero, uno de los que forma la primera brigada del Excelentísimo Real de Navarra, respetuosamente exponen a vuestra Alteza que, animados de los mejores sentimientos de amor y lealtad hacia su rey, religión y patria, abandonaron sus casas, familias, empleos y todo lo más apreciable y volaron en alas de la intrepidez al socorro de tan caros objetos que miraban en un inminente riesgo, a que los había conducido una facción de hombres desmoralizados que, olvidados de sus deberes y deslumbrados por el atractivo de las pasiones, se habían propuesto entregarse a ellas impunemente y con el mayor desenfreno, atropellando para conseguirlo por todo lo más sagrado y sin perdonar a medio alguno de cuantos les sugiriesen su malignidad y su perfidia. Esto es Zumalacárregui. Y ahora resulta que nos encontramos con que es un paladín de la independencia vasca. ¿Pero de qué me está usted hablando? Es aprovecharse, manipular la historia para lo que a mí me interesa. Eso no es así. ¿Te gustará o no te gustará? Eso no es así. Conforme. Y ese carlismo está vivo en este país. Está ahí. Y yo diría que ante este tipo de gente no hay que tener el más mínimo complejo. Lo único que ha salvado a este país, estamos donde estamos gracias a esta línea moderada, a estos moderados. Y hoy la idea para mí, y estoy hablando con total claridad, hoy no es que sea moderado, tiene una fama como muy especial, ¿de acuerdo? No, mire usted, no es que soy moderado, soy radicalmente moderado. Radicalmente moderado. Son los únicos que pueden decir: hasta aquí hemos llegado, hemos conseguido. No has conseguido nada. Y estás en la medida en que te estás aprovechando de lo que otros han conseguido. Y te estás apuntando a una serie de cosas que tú has denunciado, que tú has dicho barbaridades y que ahora resulta que te estás apuntando a ello. Y esto es para mí peligrosísimo. Y esto viene de atrás. Hay una línea, hay un gen carlista en este país, hay un dragón carlista en este país peligrosísimo. Antes un poco para entender un poco la evolución en la primera guerra carlista. Es decir, empieza porque una banda de gente se subleva, generan una represión que lógicamente hay una serie de personas que claro es que ha sido, el pueblo vasco es muy sensible a todo lo que es el tema represivo, ¿de acuerdo? Te adhieres ante la víctima, de alguna manera me están dando, me están tal, y te apuntas. Una cosa es eso y otra cosa es políticamente la salida, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué les pasa a esta gente? Les pasa que se han metido en un lío y no saben cómo salir. Vale. Pero esto es una cosa interesantísima. En aquel tiempo, esta primera guerra carlista tiene una importancia internacionalmente muy grande. Conforme está siendo observada, haceros la idea de que con el grupo liberal, con el movimiento liberal, están ingleses y franceses. ¿De acuerdo? Vale. Y con los carlistas están el zar, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. O sea que aquí se mueven muchas cosas. ¿De acuerdo? Vale. Curiosamente, ingleses y franceses, en cuanto empieza la guerra, que no les interesa, no quieren saber nada, ni quieren meterse en el follón,
Los ingleses, sobre todo, empiezan a decir aquí el tema, si quieren ustedes que la gente pare y que se acabe este asunto, ustedes, el tema foral es importantísimo. Es decir, que la gente de fuera te empieza a decir, oiga, esto, si quieren ustedes desarmar el tema. Inglaterra, que ha sido no foral, sino dinástica, ¿de acuerdo? Termina siendo una guerra foral. Termina siendo una guerra foral. Y cuando llega la famosa raza de Vergara, entre los carlistas y el ejército carlista y el ejército liberal, hay dos cosas. Una, hay un acuerdo sobre el tema de los generales y los militares, en el sentido de decir, tú no te preocupes que si te pasas a este bando te mantengo el mismo cargo y tal, y el dinero y tal. Ahí no hay ninguna discusión. Donde está la discusión es en el tema foral, si se mantienen o no se mantienen los fueros. Porque claro, nosotros nos hemos sublevado, eres un sublevado, eres un hombre y entonces te va el castigo. Y ahí está toda la bronca. Por lo tanto, ahí se demuestra que este es el tema. Pero fijaros otra cosa que también es interesante. Y eso es agosto del 39. Vale. Llegamos al 25 de octubre, llegamos a octubre y esto va al Parlamento. Hay que hacer una ley. ¿De acuerdo? Y quiero decirlo aquí con toda claridad. Lo mismo que aquí hay un mundo moderado. En Madrid también hay un mundo moderado liberal. Lo que ocurre es que va a estar sobrepasado por un mundo liberal exaltado, antiforal y antipartidario hablando de la igualdad, de la uniformidad total. ¿Conforme? Y entonces esos madrileños moderados y estos madrileños vascos pactan de alguna manera la ley del 25 de octubre. ¿Qué dice la ley del 25 de octubre? Dice lo uno y lo contrario. Es una especie como de ley absolutamente ambigua. Es un poco para entender un poco la evolución en la Primera Guerra Carlista. Es decir, empieza porque una banda de gente se subleva. ¿Vale? Generan una represión que lógicamente hay una serie de personas que claro es que ha sido, el pueblo vasco es muy sensible a todo lo que es el tema represivo, ¿de acuerdo? Te adhieres ante la víctima, de alguna manera me están dando, me están tal, y te apuntas. Una cosa es eso y otra cosa es políticamente la salida a este tema. Vale. Entonces, ¿qué les pasa a esta gente? Les pasa que se han metido en un lío y no saben cómo salir. Vale. Pero esto es una cosa interesantísima. En aquel tiempo, esta Primera Guerra Carlista tiene una importancia internacionalmente muy grande. Conforme está siendo observada, haceros la idea de que con el grupo liberal, con el movimiento liberal, están ingleses y franceses. ¿De acuerdo? Vale. Y con los carlistas están el zar, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. O sea que aquí se mueven muchas cosas. ¿De acuerdo? Vale. Curiosamente, ingleses y franceses, en cuanto empieza la guerra, que no les interesa, no quieren saber nada, ni quieren meterse en el follo, los ingleses sobre todo empiezan a decir, aquí el tema, si quieren ustedes que la gente pare y que se acabe este asunto, ustedes, el tema foral es importantísimo. Es decir, que la gente de fuera te empieza a decir, oiga, esto, si quieren ustedes desarmar el tema. Inglaterra, que ha sido no foral, sino dinástica, ¿de acuerdo? Termina siendo una guerra foral. Termina siendo una guerra foral. Y cuando llega la famosa raza de Vergara, entre los carlistas y el ejército carlista y el ejército liberal, hay dos cosas. Una, hay un acuerdo sobre el tema de los generales y los militares, en el sentido de decir, tú no te preocupes que si te pasas a este bando te mantengo el mismo cargo y tal, y el dinero y tal. Ahí no hay ninguna discusión. Donde está la discusión es en el tema foral, si se mantienen o no se mantienen los fueros. Porque claro, nosotros nos hemos sublevado, eres un sublevado, eres un hombre y entonces te va el castigo. Y ahí está toda la bronca. Por lo tanto, ahí se demuestra que este es el tema. Pero fijaros otra cosa que también es interesante. Y eso es agosto del 39. Vale. Llegamos al 25 de octubre, llegamos a octubre y esto va al Parlamento. Hay que hacer una ley. ¿De acuerdo? Y quiero decirlo aquí con toda claridad. Lo mismo que aquí hay un mundo moderado. En Madrid también hay un mundo moderado liberal. Lo que ocurre
es que va a estar sobrepasado por un mundo liberal exaltado, antiforal y antipartidario de hablando de la igualdad, de la uniformidad total. ¿Conforme? Y entonces esos madrileños moderados y estos madrileños vascos pactan de alguna manera la ley del 25 de octubre. ¿Qué dice la ley del 25 de octubre? Dice lo uno y lo contrario. Es una especie como de ley absolutamente ambigua, porque te dice, se respetarán los fueros, tal. Luego, como hay bronca, respetando la unidad constitucional. Y luego te dice, y en su momento, con el acuerdo de todos, se modificarán tal. ¿Qué pasa aquí? Que cada cual coge de las tres frases la que le interesa. Y la gente de aquí dice, oiga, si usted me ha dicho y si pone aquí que hay que respetar los fueros y que se tiene tal, pues empecemos. Luego ya hablaremos de eso de la modificación, ya hablaremos en su momento, pero ahora traiga usted los fueros. ¿Conforme? Y ahí está toda la bronca, en el sentido de que cada cual está jugando. Pero me gustaría decirlo para no pensar ni para que aquí ha habido gente interesante y moderada en todas partes. En todas partes. Y hay otra idea que es para mí interesante también. Muchas veces, en eso coincide el nacionalismo vasco y el antinacionalismo vasco. Muchas veces aquí el planteamiento se suele hacer, todo empezó con Sabino Arana. Antes no había conciencia de no sé cuántos, de no sé qué, de no sé cuántos, de no sé qué. Perdone usted, eso no es verdad. Sabino Arana lo concretaría en una serie de cosas, le daría unas formulaciones y tal, pero aquí el sentimiento de autogobierno y la lucha por el autogobierno, esto existía. Es que es más, si todo empieza con Sabino Arana, fijaros, oiga, entonces a uno que le dio la venada, ¿o qué pasa aquí? No, hay historia, hay líos. Y hay una tradición de absoluto autogobierno. Si hubiera sido un personaje solitario que le da por ahí, y además un chico joven, no hubiera arrastrado todo lo que ha arrastrado. Pero hay una historia, ¿conforme? Y por otra parte, por el mundo antinacionalista vasco, lo que te viene a decir es lo siguiente: todo esto es culpa de Sabino, porque antes no pasaba nada. Si hay armonía, todos éramos españoles, todos eran a gusto, y este le dio por lo que le dio, y se monta el zipizape. Perdone usted, esto no es así. Esto no es así. Aquí hay una historia, hay un afán de autogobierno, hay una serie de cosas, dentro de unas reglas, dentro de unos acuerdos, hay unas mayorías que andan por ahí. Conforme. Y otra cosa diría yo finalmente con este tema, y es, no es que hemos pretendido que es ahora cuando empieza la historia de... No, ya verás, cuando las cosas se van poco a poco entrando en una dinámica como han entrado, ya vais a ver cómo el siglo XIX aparece de nuevo, en el sentido de decir quiénes somos, qué son los modernos, etc. La historia es como si te llama, ¿me explico? Te llama y te vuelve a poner las cosas un poco en su sitio. Llego hasta aquí, cualquier cosa que tengáis... Sí,